Buenos días, jurado de la monografía, un público presente y acompañantes. Mi nombre es Juan Felipe Vázquez. El día de hoy les voy a presentar un proyecto monográfico de un análisis prospectivo de la viabilidad de una inteligencia artificial en el sistema de atención en Colombia. Esto hecho por una presentación hecha por mí, Juan Felipe Vázquez, con ayuda de mi asesor Juan Diego Macha Moreno. Como justificación tenemos que la viabilidad, bueno, la investigación es viable para los centros de atención médica, esto debido a grandes problemas que se han visto causados por detalles como sería el COVID-19, que causó un gran problema en los centros de atención médica, tanto en urgencias como atención general, tanto en años 2021 y 2020. El planteamiento del problema, entonces la pregunta problema, en la cual sí es viable implementar una inteligencia artificial que utiliza la escala TRIAS como modelo de aprendizaje para apoyar los centros médicos en Colombia. De la hipótesis, tenemos que la inteligencia artificial dará a conocer en los servicios de atención médica para hacer un proceso de triage, aunque esté un poco diferente a lo que sería tradicionalmente. Esto debido a que no podría realizar casos de un riesgo inmediato de una forma tan efectiva como podría ser, más bien, yo solo llamar a una ambulancia o asistir inmediatamente al hospital. Como objetivo general, tenemos el presentar la investigación de una IA para mejorar la atención médica. Con esto vamos a poder hacer que la IA esté un poco más centralizada en cierta parte para no expandirla tanto debido a que esto podría ser un gran problema para la IA y poder sobrecargarla o que se dañe o tenga algún problema. Los objetivos específicos tenemos que analizar las ventajas y desventajas, esto para saber qué ventajas podría brindar, pero aparte de eso también qué desventajas podría llegar a tener el que la inteligencia artificial realice el proceso del triage. También conocer la opinión de la población acerca de la implementación de la IA. Esto es importante debido a que la población general es la que es atendida por la inteligencia artificial. Dado caso de no sentirse cómodos o que no les agrade cómo se desarrolla la inteligencia artificial, esto podría afectar su proceso de triage, dar un resultado erróneo o que la persona pueda tener algún mal peor y llegar a un riesgo inminente. También dar a conocer las características de lo que podría tener la inteligencia artificial. Esto es mostrar qué detalles tiene la inteligencia artificial, tanto en cómo se ve, en el modelo que tiene y en su funcionalidad, y en el resto de formas de cómo desarrollaría el proceso del triage. Y hablar con expertos sobre la implementación de la inteligencia artificial. Esto también es importante debido a que los expertos son los que más conocen sobre el tema de la inteligencia artificial, la cual es denominada EVA, y si los expertos tienen un recibimiento positivo o están dispuestos a colaborar con la inteligencia artificial, me parece un gran avance para EVA y un mejor apoyo para la dicha. El enfoque de este proyecto monográfico es de carácter mixto, esto debido a que se realizaron encuestas, además de ciertos sucesos y unas entrevistas, y médico-tecnológico. Esto es el ámbito de cómo funciona la inteligencia artificial, ya que ayuda en un proceso médico, como podría ser el triage, y no tecnológico, al ser su propia naturaleza de forma informática. Bueno, una inteligencia artificial, tal vez algunos no lo sepan, pero lo que es una inteligencia artificial, una red neuronal, la cual se basó en el cerebro para hacer un machine learning. La forma en la que funciona es que tiene una entrada. De la entrada entra algún dato o archivo en el cual en capas ocultas la inteligencia artificial analiza los datos para después dar un resultado final. Estas capas ocultas funcionan de la misma manera en la que funcionarían las neuronas del cerebro, siendo que estos hilos podrían ser la sinapsis que realiza una neurona con la otra y así pasar la información hasta llegar al resultado final. De lógica, la inteligencia artificial no utilizaría una lógica clásica, como podría ser el saber en qué punto algo sería frío o en qué punto algo sería caliente, sino más bien una lógica difusa. La lógica difusa se basa en que algo llegue a estar en una ambigüedad o que no sea realmente equivalente, así es frío o es caliente. Esto de alguna forma en la cual se podría aplicar a temperaturas como 10 grados, que se podría llegar a considerar frío, pero otras personas pueden llegar a considerar caliente, lo cual se difunde y en esta parte se puede ver cómo tienen su correlación. Las inteligencias artificiales se usan desde hace bastante tiempo, desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Esto por Alan Turing, que utilizó la máquina Enigma, la cual utilizó para decodificar códigos alemanes en la Segunda Guerra Mundial, esto para saber qué mensajes se enviaban y qué planes tenían. De otra parte de inteligencia artificial, por así decirlo, enfrentándose a lo que sería el cerebro humano, se está Deep Blue. Deep Blue se enfrentó al campeón de ajedrez en ese año, Garry Kasparov, el cual ganó 3 partidas y empataron 2, pero Deep Blue ganó 4 partidas de las que se hicieron. Después se utilizó otra inteligencia artificial mejor llamada Deeper Blue,
la cual tuvo un resultado de 6 contra Gary Kosmakov. Y por último se tiene ChatGPT, que es la inteligencia artificial de las más recientes, la cual se ha utilizado para diferentes tipos de trabajos, ensayos, inclusive como medio de información, aunque algunos datos no siempre son verídicos. Por parte del triage tenemos esta como la escala del triage, en la cual está la categoría 1 de resucitación, emergencia, urgente, semi-urgente y no urgente. De esta forma se categoriza que Eva podría utilizar desde la categoría 3 hasta la 5, ya que la emergencia, aunque podría sí asistir a ella, sería muy complicado, ya que es de una asistencia de muy poco tiempo, como podrían ser 10 minutos, y en la categoría de resucitación posiblemente no podría ser de ninguna ayuda, ya que son segundos los que tiene una persona antes de desfallecer. Del origen del triage tenemos que este surgió de la necesidad de tratar a la gente en el mayor tiempo posible, bueno, la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. Esta idea fue dada por Dominic Jean Larry, cual es a quien se le atribuye la idea del triage, pero se dice que fue Pierre-François Percy quien fue el primero en mencionar un proceso del triage o algo similar en sus diarios, que fue la forma en la que se dio cuenta. Por parte del ODS, tenemos que nuestro ODS sería el de salud y bienestar, el ODS número 3. Esto debido a que el ODS quiere implementar un bienestar general más amplio y la inteligencia artificial es también lo que busca, es un objetivo que se relaciona. Entonces, la inteligencia artificial va a ayudar a que los centros de salud en Colombia sean más amplios y sean mejores y más efectivos, lo cual va a hacer que más personas puedan tener un mejor servicio de salud y un bienestar general más amplio de lo que se podría tener años pasados. Por parte del marco jurídico tenemos leyes que pueden ponerle ciertos, como pueden ser ciertos implementos o complementos que delimiten la IA, como podría ser la ley 1266 de 2008, la cual limita el uso, el almacenamiento bueno, regula el uso y el almacenamiento y la obtención de datos. Se utiliza por sobre todo para que no se obtengan muchos datos o no se utilicen para otros fines que no sean beneficiosos. También está la ley 1431 de 2009, la cual delimita las tecnologías de información y comunicación, también de unas TICs. Esto para que haya una transparencia más clara respecto a cómo se utiliza. También está la ley 1874 de 2017. Este implementa la transparencia de datos que sean de carácter público y no se quedan guardados en privados, para que tengan una mejor accesibilidad a la hora de querer investigarlos. Y el decreto 1744 de 2021. Este delimita el uso en sí de las inteligencias artificiales. Hace que una inteligencia artificial tenga ciertos límites a la hora de ser utilizado, esto para que no se pueda utilizar de otras formas o tenga más de lo que debería. Un trabajo de campo se hicieron 2 encuestas. Sería la primera, que es la encuesta realizada a personal médico, por mí. De la encuesta realizada a personal médico se hicieron varias preguntas, como primero el saber los médicos que edad podrían tener, de lo que sería a quienes contestan la encuesta en lo que fue la red que me ayudó el doctor Juan José Cediel y el doctor Eliezer. De esto también preguntamos cómo creería que sería la efectividad laboral, a lo que respectivo un 75% pensó que sería mejor para la efectividad laboral, un 20% no pensó que la disminuiría y un 5% no pensó que cambiara la efectividad laboral, manteniendo un status quo de efectividad. También de una forma importante se les preguntó cómo pensarían que si la inteligencia artificial sería segura o qué tan segura considerarían que fuera, a lo cual se tuvieron datos más entre medios altos que altos o bajos. De qué tan efectiva creerían que sea, se tuvieron lo mismo, también datos medios altos, no se obtuvo casi datos altos y un par de datos medios. De si funcionarían, esto hubo un 50-50 por parte de los médicos, con 50% no creería que funcionaría o pensaría que no funcionaría bien, mientras que un 50% sí sabría cómo funcionaría o sí pensaría que funcionaría bien. Del aspecto más relevante, lo que pensaron que sería más importante a la hora de implementarlo en EVA, sería que tuviera seguridad en los datos más que la propia efectividad. Esto es una respuesta interesante por parte de los médicos. Esto es debido a que por parte de los médicos nos buscan tanto tratar más pacientes como se originó tanto el triage, sino que los pacientes estén más a salvo respecto a lo que puede ser después del proceso de triage, como sería la seguridad de sus datos, y no sean violados de otra forma tecnológica.
Por parte de la otra encuesta, la encuesta general, esta se le hizo al público en general, que podría ser cualquier persona, inclusive los que están aquí sentados y el jurado. Acá se preguntaron las edades de esta encuesta. Cabe aclarar que las preguntas que tuvieron más de una respuesta fueron bastante variadas. Y las preguntas que tuvieron solo dos respuestas, varias, excepto por una, que ya tuvo un margen más de 60 a 40, tuvieron una respuesta que tuvo mucho porcentaje, a diferencia de otra que no tuvo casi porcentaje o casi respuestas. Y acá se puede notar cómo son tan, cómo haría tanto, ya que están estos por lo menos bastante similares unos de los otros. Acá se puede limitar como es el 88% contra el 11%, eso es lo que no cambia. Acá era la que, de ahí se puede haber notado la pregunta, la cual era 59% contra 41%. Eso era la única que tuviera un margen tan similar a la hora de respuestas. Casi tuvieron más preguntas, las cuales llegaron casi todas a un sí, con un mayor porcentaje que a un no. Como conclusiones, tenemos que aquí se llegaron a muchos resultados positivos por parte del público en general, ya que las preguntas que eran de entre sí y no, mayormente, o sea, mayormente era el sí el que predominaba sobre el no a la hora del porcentaje de las preguntas. La propuesta, como se iba hablando durante toda la presentación, sería de una inteligencia artificial que sea un complemento al sistema de salud en Colombia para mejorar la efectividad y tener un mejor control respecto a que sean pacientes y una mayor seguridad. Como planteamiento conceptual tenemos cuáles podrían ser sus funciones. De funciones haría revisiones, que sería la forma en la que analizaría el proceso de trías. Esto va a base de una serie de preguntas las cuales se van a hacer a la hora de ingresar a la inteligencia artificial, y estas van a dar un resultado en el cual se dirá en qué tanto tiempo llega una ambulancia, o si asiste a un hospital, o si el problema no llega a mayores. También hacer información, esto se debe a que en cada caso se llama una ambulancia, debe haber un hospital. Si el hospital al que va tiene correlación con EVA, el médico pueda saber por lo menos los datos que ya tiene, o pueda revisar en la inteligencia artificial los datos que ya dio. Esto para saber si no tiene que ser algún procedimiento más invasorio o simplemente una revisión más normal y con unos medicamentos. Y base de datos. Esto sería que la inteligencia artificial guarde datos, esto para resultados de que un paciente se pueda volver a tener algún accidente y así ya tener alguna relación o un perfil ya creado para tal paciente, o de aprender de casos extraordinarios, casos los cuales sean muy poco fuera de lo común, y de esta forma, en dado caso que pase algún otro, la inteligencia artificial ya sepa mejor cómo reaccionar. Por parte del diseño de EVA está el diseño del logo, diseño de cómo sería el entrar, el cual pediría correo electrónico, el número de documento, el tipo de documento y la contraseña de correo electrónico. Esto como un usuario. Aquí tenemos una entrevista que le hicimos a la doctora Katia Vélez, la que hicimos 3 preguntas, las cuales vamos a pasar a continuación. La primera pregunta sería que si crees que la inteligencia artificial puede ayudar a priorizar y clasificar a los pacientes según su nivel de urgencia. Bueno, yo como médico creería que sí. Sería una ayuda sobre todo en hospitales grandes, en zonas grandes donde hay muchas emergencias. Lo que se podría hacer. Puede haber bastante afluencia de pacientes. ¿Qué papel crees que deberían desempeñar los profesionales? Bueno, algunos problemas técnicos. En esta pregunta le había hecho que qué papel cree que debería realizar los profesionales de la salud respecto a la inteligencia artificial. La respuesta que había dado sería que tuviera más relación una de la otra. Y voy a pasar directamente a la tarea positiva, ya que pues, si hay más problemas técnicos me puede pasar. Me les pido las necesarias disculpas. Por parte del marco jurídico tenemos el proyecto de ley 233 de 2021. Este proyecto de ley va a ser un registro nacional
de inteligencia artificiales. Esto para delimitarlas, también delimita su uso y también se va a hacer un congreso, por así decirlo, o una junta de personas, las cuales van a ser encargadas específicamente de las inteligencias artificiales. Okay, de las conclusiones, todo por parte de la pregunta problema, que sí sería viable implementar una inteligencia artificial, el sistema de salud en Colombia, esto debido a las encuestas realizadas y a las entrevistas realizadas, por parte del objetivo general, sí se se presentó el complemento informático que sería EVA en sí, lo cual cumple el objetivo general de objetivos específicos. Se dieron ventajas y desventajas como podría ser mayor efectividad, la seguridad de los datos y relaciones así. Pero también se dieron desventajas de inteligencia artificial, como podría ser que los datos, aunque sean más seguros, también son más fáciles de localizar, más vulnerables debido a que están en la base de datos de EVA, o que no ayudan en el proceso del triage en las partes más graves, que serían de 10 minutos y 10 segundos. De parte de la hipótesis, sí se cumplió la hipótesis debido a que la información dada demostró que sí era viable la inteligencia artificial en el sistema de salud en Colombia. Aquí están las referencias de los datos que sacamos para realizar la monografía y la presentación. Eso sería todo. Muchas gracias por escuchar mi presentación. Pasamos a la intervención de la mesa. Vamos a iniciar con el profesor Sebastián Estupiñán. Sí, de nuevo buenos días. Buenos días días. para todos los asistentes, el profesor Juan Diego, profesor John Michael, los acudientes, padres de familia, Melissa, don Gerson. Grato tener la posibilidad de poder estar acá. Uno, por la sencilla razón que es una información nueva que obviamente le sirve a uno como docente, ¿cierto? Pues en su rol como tal. Dos, poder escucharlos a ustedes en el dominio del tema y cómo están haciendo investigación. O sea, de verdad, muchísimas gracias. Un tema muy novedoso en el sentido de que necesitamos más recursos que ayuden a solucionar diferentes dinámicas presentes en la actualidad y más ustedes que están apuntando a una aplicación hacia un futuro, ¿verdad? Entonces, esperemos que puedan seguir trabajando en ello y si Dios quiera, en unos años venideros podamos utilizarla, ¿cierto? Y en sí, pues, encontrar los beneficios de la tecnología en los campos, en este caso, como es la salud. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y felicitaciones por tu investigación. Gracias a usted. Entonces, tengo unas 3 preguntitas. Entonces, la primera tiene que ver cómo tú, o bueno, cómo tu equipo investigador puede garantizar que EVA o que la aplicación de esta inteligencia artificial, entiendo que es a futuro, pero ¿cómo lograrías que EVA llegara a toda Colombia? Mencionas en el título de tu monografía que es por toda Colombia, ¿verdad? O sea, es a nivel macro. Entonces, ¿cómo garantizarían que EVA llegara a todos los rincones de Colombia? Antes de que me contestes, también vi que la respuesta de la doctora que entrevistaste, ella manifiesta que EVA pues sería muy útil en ciudades grandes, ¿sí? Entonces quiero saber también qué pasaría con las poblaciones alejadas de Colombia. Bueno, para contestar la primera pregunta, como Colombia es un lugar tan grande, un país, la forma en la que se implementaría o se llegaría a esperar que llegue a toda Colombia sería empezar por pasos pequeños, tales como hacer algún convenio con un hospital, como podría ser con el hospital de la doctora Katia Vélez, que me podría ayudar, que es directora del dicho, o hacerlo con algún centro médico más pequeño. De esta forma, podría hacer que EVA vaya creciendo y creciendo, yendo a otros hospitales, teniendo más convenios, para así en un futuro llegar a toda Colombia. Esto es un proyecto que, aunque sea muy prometedor, realmente no tienen muchas ayudas de muchas formas que le harían falta para llegar de una forma más amplia a más lugares. Esto también podría ser que no solo exista EVA, sino existan, por así decirlo, compañeros de EVA, que sean otras inteligencias artificiales, que hagan la misma razón. Esto con base de que EVA, digamos, no se sobrecargue o sus servidores no se dañen y terminen en mal funcionamiento, lo cual si se implementa demasiado en EVA, podría ser un gran problema.
Por parte de la doctora Katia Vélez, en grandes ciudades sería de la forma en la que utilizaría, por así decirlo, compañeros, o en que Eva llegaría a ser una inteligencia artificial mucho más grande con más servidores. Pero esto, como siempre, es un análisis prospectivo de la viabilidad, si es viable, y para poder hacerlo a futuro tendría que haber cierto tiempo de espera, no solo desde que se implementa, sino desde que se implementa hasta que llegue a su punto más alto en la mayoría de las ciudades grandes. Ok. Sé que se está hablando hipotéticamente porque se tiene que pasar mucho tiempo para que se muestre que la aplicación de EVA sea exitosa o no. Sin embargo, ¿qué respaldos tú le darías a las personas que, con la cuestión de la información de sus datos? ¿Qué respaldos le podrías dar? Y aparte de eso, ¿qué respaldo también le darías a las personas que se mencionaba que Eva, digamos, si usted tiene una enfermedad um, o usted tiene ¿cómo lo digo? ¿Un accidente? Habrá pacientes en que necesiten una urgencia, ¿cierto? ¿Cómo haría Eva para el respaldo de esas personas? Es decir, si yo tengo una enfermedad, no sé, terminal y entonces necesito ya una asistencia médica, Eva, ¿cómo me respaldaría? Siendo que 2 minutos son importantes, ni minutos, de hecho son segundos. ¿Cómo Ok. respaldarías, Eva, Para, a esas personas? para la parte de urgencia, Eva no está completamente calificada, por lo menos no por ahora, pero dado caso de que alguien tenga una enfermedad terminal, que pues realmente creo que no es tratable, o en dado caso que tenga una hemorragia muy grande, como podría ser, en dado caso, la primera pregunta que podría hacer Eva sería una pregunta de si se encuentra en un alto riesgo. Al contestar afirmativamente, ya sea por una hemorragia, por una enfermedad terminal, que se podrían dar ejemplos en la misma pregunta, de esta forma Eva daría un llamado inmediato a una ambulancia y haría una citación inmediata al hospital, para así ser atendido lo más rápido posible y de una vez. Entre a la página, conteste la pregunta de si está en riesgo máximo, llame de una vez a una ambulancia y se le haya transferido y que los paramédicos se encarguen de mantenerlo estable mientras llega al hospital. Y la dinámica de la protección de datos. Por parte de la protección de datos, esto siempre es un problema que se puede tener en varias partes y no es realmente no se puede tener realmente una seguridad, pero pues se pueden poner como en todas las páginas una serie de términos y condiciones a la hora de su uso, al igual que una garantización de en dado, digamos, tenga un mal con los datos, se le ofrezca ayuda o pueda hacer algún tipo de queja, con lo cual EVA pueda mejorar, debido a que pues si algún dato se filtra o no, o alguien llega a los datos sin ser la persona que necesita llegar a los datos y no debe llegarlos, así Eva puede evolucionar, tenga la queja de la persona se le pueda dar una indemnización por los daños y de esa forma arreglar el problema para así no pase de nuevo. Gracias. ¿Qué recursos tendrían ustedes para la creación o empezar el trabajo con EVA, conociendo las limitantes económicas que manejamos en nuestro país a nivel de salud? De recursos, varias veces se ha visto que varias inteligencias artificiales pueden ser creadas sin necesidad de una gran cantidad de recursos. Puede ser incluso una persona que crea algún videojuego, por así decirlo, de esa inteligencia artificial y se desarrolla de una forma correcta. Parte de recursos podría ser de esta forma, crear un EVA, el cual, como te digo, esté en parte de un hospital, no sea algo muy grande, de esta forma vaya evolucionando para así ir poder recolectando algunos recursos, con el tiempo ir evolucionando a EVA, darle mejores servidores, mejorar la forma de administración, mejorando varias preguntas, mejorando el sistema operativo, pero todo esto partiendo desde que se podría crear algo muy básico que podría ir evolucionando antes de ser implementado, al ser implementado evolucionando aún en la implementación para ser aún más grande y llegar a una mejor efectividad. Y mi última pregunta, que de las tres se convirtieron como 5. No hay problema. ¿Qué te dejó la investigación para tu futuro? Digamos, para tu profesión. Para mi profesión, yo me quiero desempeñar como médico de la salud, en especial en neurología. En esta parte de inteligencia artificial en el sistema triage, esto puede dejar mucho para mi futuro, tanto el conocer mejor cómo funciona la inteligencia artificial, el conocer aún más cómo funciona el sistema triage y el cómo, digamos, si el proyecto llega a tener éxito, o sea, llega a implementar, una forma en la que yo sabría ya cómo funciona este proyecto y cómo podría desarrollarme mejor con él, en dado caso de ser un médico general que atienda a los pacientes que vengan por EVA. Gracias. Por mí terminó la sesión de preguntas. Bueno, señor rector, tiene la palabra. Bueno,
El jurado me quitó como 3 preguntas. No. Solo me quedan 2. Juan Felipe, entonces ya se queda a estudiar medicina, perfecto, porque indudablemente que el trabajo está muy interesante y pues es un proyecto interdisciplinario, porque estamos hablando de 2 ciencias que se combinan, ¿cierto? Mi pregunta justamente va enmarcada hacia allá. Hay una pregunta que usted hizo allí en la encuesta sobre si funciona o no funciona EVA. Y la respuesta fue 50-50. ¿Sí o no? Sí. 50% sí, 50% no. Entendemos que obviamente EVA será un apoyo para la medicina. Mi pregunta va aquí va a ese sentido. ¿Usted cómo inclinaría esa balanza del 50% para que funcione EVA? Es decir, ¿qué tendría que aportarle la medicina a EVA? Para que el 50%, el 50-50 transforme más de Para que suba 50, para ¿no? que suba el sí, por así decirlo, en más porcentaje, la forma en la que podría hacer sería dando, por así decirlo, que Eva tuviera sus méritos, ¿Para qué, perdón? No tuviera entendí. sus resultados positivos, o de una forma en la que se mostrara el proyecto un mayor avance para mostrar una mayor viabilidad. De esta forma, si la gente se pregunta o ya los profesionales de la salud se preguntan si funciona o no, el ver cómo avanza el proyecto, ver la viabilidad que tiene, se encaren más por saber que sí funcionaría ese proyecto en el ámbito del triage. Por eso, pero usted va a ser médico y creo que usted tuvo que haya indagado mucho sobre la parte de medicina y por consiguiente toda la estructura del triage. ¿Mm? Desde su experiencia, digamos que yo sé que es temprana, pero por su expectativa, por su curiosidad, lo que le generó el interés de ese trabajo, ¿qué cree que le faltaría para que suba al 50%? Le faltaría sería tener más datos o media gente que sepa, o más viabilidad respecto al proyecto. Por parte de, digamos, aumentar algo en la medicina sobre EVA, la escala del triage, aunque es una escala muy efectiva, no es algo realmente un tema muy complicado, debido a que es una escala la cual realiza ciertos procedimientos para verificar si alguien está en un grave peligro o si no corre mayor peligro. Pero para mejorar esto se puede implementar una mezcla entre el triage y la escala Glasgow, la cual es una escala que mide cuando una persona se desmaya, mide sus capacidades motoras, esto para saber qué tipo de accidente le puede haber causado el desmayo, ya fuera que sea una contusión, que se bajó el azúcar o que tiene algún déficit neurológico o un tumor que podría ser. La mezcla de esto no sería verificar a la persona, ya que esto se realiza personalmente con el primer respondiente, sino sería el verificar ciertas partes que tenga la persona, como digamos ya sea el sangrado, ya me meten en la ambulancia, pero después de eso hacer otras preguntas como algún dolor que tenga o inclusive dar algunas instrucciones para la persona a manifestar algún dolor y ver cómo está reaccionando la persona. Esto haría una escala numérica para hacer un modelo que funcione de una manera más sencilla y mejor para no estar tan complicados con el código y después poder arruinarlo con el código. De esta forma sería que una escala numérica más sencilla y más efectiva pueda ser en diferentes ámbitos con las preguntas, así podría ser más viable y los médicos podrían estar más relacionados a ya tener no solo el proceso triage como una base, sino una parte de la escala Glasgow, que también es un procedimiento muy conocido entre la medicina. Bueno, y última pregunta, es un ejercicio hipotético, lo voy a plantear. Usted sabe que el trabajo que ustedes elaboraron es un trabajo muy interesante porque es innovador. Todos los proyectos innovadores científicos en Colombia se patentan, o sea, van a registrarse ante un ente para que le den el valor correspondiente. ¿Sabe ante quién se patenta? No. Esta ¿No? patente No, podría... no, tranquilo, tranquilo, no es para rajarlo. Bueno, ¿Sabe ante qué organismo se patenta eso? realmente, o sea, que ante qué organismo, pero sé que pueden haber ayudas, tales como, No, digamos, espera, tranquilo, no te preocupes. no Es sé exactamente qué se información, patenta. tranquilo, no hay problema. Se patenta ante la Superintendencia de Industria y Comercio, aquí en Colombia, ¿no? Se entregan los proyectos. Okay. Por consiguiente, mi ejercicio es el siguiente. Va a suponer usted que nosotros acá los 4 somos el comité de la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Entendido? Todo este público que saca ese público no sabe nada de EVA. Nada de EVA. Ellos van a ser también el jurado. Nosotros ya tenemos acá un borrador. Usted va a volver a entrar, va a tener un minuto
va a entrar al recinto y nos va a vender a nosotros que le compremos EVA. ¿Entendido? Entonces, sale un momentico, toma aire, prepara su discurso, habla despacio y nos va a vender EVA, diciendo qué es EVA, porque algunos no entienden qué es EVA, para qué es EVA y por qué es importante que nosotros le compremos EVA para implementar en el sistema médico colombiano. ¿De acuerdo? Listo, saca un momentico. Un minuto.